Este es el video del reporte de la práctica número 15, convertidor digital. Mi nombre es Emanuel Barrios y ellos son mi equipo. Mi nombre es Rubén Gómez Valverde. Mi nombre es Óscar Adrián Ballinas Moguel. Mi nombre es Jesús Eduardo Iteriano Zárate. Mi nombre es Efraín Marroquín Pérez. Y los dejamos con nuestro trabajo. Amén. Muy buenas, yo soy Óscar Adrián Ballinas Moguel y les voy a explicar los conceptos de convertidor analógico digital y convertidor digital analógico. Bien, primero veremos el convertidor analógico digital. Un conversor analógico digital es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital. La salida digital puede usar diferentes esquemas de codificación, como binario, aunque algunos dispositivos eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como conversores analógicos digitales. Este sería como que un pequeño esquema de cómo funciona. Vemos que la entrada es analógica y las salidas son digitales. Ahora bien, veremos el convertidor digital analógico. Un conversor de señal digital a analógica o conversor digital analógico, CDA o DAC del inglés Digital to Analog Converter, es un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriente o de tensión analógica. Hay distintos componentes que pueden intervenir en este proceso, como lo son los interruptores simples, red de resistores, fuentes actuales o condensadores. Y este vendría siendo un pequeño esquema de cómo vienen los convertidores digital analógico, en el cual observamos que las entradas son digitales, una entrada digital, y la salida es analógica. Esto sería todo de mi parte, los dejo con mis compañeros. Aquí yo lo que voy a explicar es qué es el convertidor ADC0804. Es un convertidor de señal analógica a digital de 8 bits. Cuenta con solo canal de entrega analógica con una salida digital de 8 bits que puede mostrar 256 valores de medidas diferentes. Como podemos ver aquí, son todas sus entradas y aquí está más o menos explicado qué es cada entrada. Pin 1 activa el ADC, pin 2 de entrada, pin 3 de entrada igual, el pin 2 de mayor a menor pulso trae los datos de registros internos de los pines de salida después de la conversión. Pin 3 menor a mayor impulso se dio para iniciar la conversión. Pin 4 entrada de reloj. Pin 5 de salida pasa a nivel bajo cuando la conversión se ha completado. Pin 6 de entrada no inversa analógica bin positivo. Entrada de inversión analógica. Pin 8 tierra. Pin 9 entrada. Define la tensión de referencias para la entrada analógica. Pin 10 de tierra. Pin 11 salida digital de 7. Pin 12 salida digital de 6. Pin 13 salida digital de 5. Y así hasta el pin 18 que es el salida digital 0. El pin 19 utiliza como el reloj en un pin cuando se utiliza fuente de reloj interior. Pin 20 tensión de alimentación. Ahora, ¿qué es el empaquetado LM35? El LM35 es un circuito electrónico o sensor que puede medir la temperatura. Su salida analógica, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un grado de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados. Y como podemos ver, aquí está el sensor y estas son sus entradas BCC, GND, B salida. Ok, para empezar, explicaré el funcionamiento del convertidor analógico digital y digital analógico, o mejor dicho, AD y DA. Los convertidores AD y DA tienen como función realizar el proceso de entrada y salida, el cual consiste en la conversión de señales analógicas a digitales o AD, o de señales digitales analógicas, que sería DA.
Un convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital. La salida digital puede ser diferentes esquemas de codificación, como binario, aunque algunos dispositivos no eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como convertidores analógicos digitales. Un DAC, o como está en inglés escrito aquí, o convertidor digital analógico, es un convertidor que transforma las señales digitales en señales analógicas para poder escucharlas a través de altavoces o auriculares. Como sabes, la música que escuchamos hoy en día normalmente viene en formato digital. El DAC se encarga de proporcionar la información necesaria a los auriculares o altavoces, transformando o codificando esa misma información digital de unos y ceros a ondas. Como podemos ver en el esquema, se muestra cómo las ondas entran en el convertidor ADC y se transforman en números binarios o dígitos de 0 y 1. Y en el DAC entran los números o binarios y salen ondas. Okay. ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico digital? Entre las posibles aplicaciones para un circuito de tipo podemos citar las siguientes: medida de tensión o magnitudes continua a través de instrumentos digitales. También se pueden ver indicaciones de nivel de tensión y órgano electrónico experimental accionado por tensión. Como podemos ver, cada una de ellas se explica con su texto correspondiente para que lo puedan observar. Okay. De la pregunta anterior, guiándonos de esta, ¿en qué circuito se puede utilizar? Los AD se clasifican o se pueden utilizar como lo siguiente: simultáneo de tipo flash, que es uno de los más comunes donde se puede utilizar un convertidor de tipo AD; secuencial, el delta sigma, o integrador o de doble pendiente o de aproximación sucesiva. ¿Cuál es la diferencia entre convertidor analógico y digital y convertidor digital analógico? Como pudimos ver anteriormente, se mostró un esquema de cómo se entraban los números y se convertían en ondas, o al revés. Pues es una de las grandes diferencias que se pueden ver también en donde se pueden hacer las aplicaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el que es de digital analógico, podríamos ver que los números que se están introduciendo pueden convertirse en ondas de música. Y a continuación dice: anote y explique la tabla de verdad del convertidor AD. Como podemos ver, aquí está el diagrama o el circuito del convertidor AD, que sería esto, junto con sus respectivas resistencias y comparadores. Al introducir los voltajes requeridos a las entradas de lo que sería el convertidor, se aplicaría todo lo que sería este tipo de tabla de verdad, que más adelante con otro circuito podemos apreciar más a detalle lo que podemos explicar sobre esto. Conversiones analógico-digital con el circuito integrado ADC 0804. Aquí podemos ver el Proteus, pero antes de ver el Proteus entendamos de qué manera trabaja el circuito. El circuito primero realiza un muestreo, toma muestras periódicas de la amplitud de la onda, realiza esto. Después realiza una retención, congela los datos, congela la onda. ¿Para qué? Para realizar la cuantificación. La cuantificación es medir el voltaje de cada una de las muestras, el voltaje en base al tiempo, y aquí podemos ver 2, 3, 4, 5, su voltaje en la sección en la que se encuentra la gráfica, la onda. Y un paso implícito aquí que podemos observar ya es la codificación. Consiste en traducir los datos obtenidos a un código, en este caso binario, y podemos observar que es muchísimo más fácil trabajar con una cadena de números binarios que trabajar con una gráfica incluso irregular como en este caso.
Ahora veamos cada uno de las temperaturas que se nos fueron solicitadas implementar en Proteus, tanto con el circuito integrado ADC0804 como con el LM35. Empecemos con los 31 grados Celsius. Además, colocamos un voltímetro para saber el voltaje que está imprimiendo. 31 grados Celsius nos arroja 1,0000. Es un 16 en decimal y un voltaje de 0.31 volts. Además, veamos ahora los 28 grados Celsius. 28 grados Celsius nos imprimen 1110. Podemos ver, es un 14 en decimal con un voltaje de 0.28 volts. Y vemos la última temperatura, 20 grados Celsius, la cual nos imprime 1010, que es un 10 decimal, el cual nos da 0.20 volts. Ahora, mientras veíamos videos para aprender a explicar esto, nos encontramos con que en la protoboard, de manera física, utilizan un potenciómetro para sustituir esta parte al LM35 y funciona de igual manera. Pero claramente para efectos gráficos en esta práctica se utilizan ambos circuitos para poder obtener la impresión de los valores. Ok, estamos en el punto número 6, que es investigar una aplicación de convertidor analógico a digital. Bueno, podemos ver el nombre de la aplicación, que es muy simple, es convertidor analógico digital. Podemos ver en el punto número 2 que quién es el autor, que este autor es Sudipta Roy, que él es una persona que se dedica al campo de la electrónica y las comunicaciones. En el punto número 3 podemos ver el objetivo de la aplicación, y esta es que la señal tenga una amplitud continua en el tiempo. Esta señal analógica se convierte en una señal digital, y esto ocurre gracias a que un convertidor analógico a digital es el intermediario. Y la transformación tiene varios pasos, porque tiene muestreos, cuantificación y otras cosas más. Bueno, en este proceso no es continuo, pero es periódico, y hace que se limite el ancho de banda que está permitido de la señal de entrada, que es VIN. También establece que una señal de entrada puede recuperar su salida muestreada si la frecuencia de muestreo es 2 veces mayor o igual que el componente de frecuencia más alto presente en la señal de entrada. Vamos a ver en qué campo se aplica, y pues se aplica en los campos de procesamiento de señales digitales, microcontroladores, procesamiento de audios y en instrumentos científicos. Ahora vemos la descripción, y esto es que un convertidor analógico es un dispositivo electrónico y la señal analógica suministrada se convierte en una señal digital que se produce en la salida. Estas señales analógicas son como la voz grabada por un micrófono, que se pueden convertir en una señal digital mediante un convertidor analógico a digital. El material que en esta aplicación se utilizó son los siguientes. Consta de un voltaje de referencia, que su abreviación es la siguiente, y el voltaje de entrada, que su abreviación es también la siguiente, es algo similar. Ahora, también contamos con comparadores, un operador AND, un circuito de divisor de resistencia, de voltaje de resistencia, y un operador NOT. Ahora, vamos a ver el esquema, que este esquema es un ejemplo de una implementación de ADC Flash de 2 bits con una corrección de errores de burbuja y una codificación digital. Las primeras implementaciones consistieron en una escalera de referencia de resistencias bien emparejadas y conectadas a un voltaje de referencia. Cada grifo en la escalera de resistencia se utiliza para un comparador. Los comparadores son estos. Aquí también tenemos un operador NOT, una negación, y también contamos con un operador AND. Bueno, en el comparador posiblemente está precedido por una etapa de amplificación y por lo tanto genera
un 0 o un 1, lógico. Esto va dependiendo de si el voltaje medido está por encima o por debajo del voltaje de referencia del grifo de la resistencia. La razón para agregar un amplificador es doble, porque amplifica la diferencia de voltaje y por lo tanto suprime el desplazamiento del comparador y el ruido de retroceso del comparador hacia la escalera de referencia. También se suprime fuertemente, por lo general se produce en diseños de 4 bits hasta 6 bits y a veces hasta 7 bits. Bueno, aquí podemos ver el esquema, que son eso se le conoce como voltaje de referencia y esto como voltaje de entrada. Aquí podemos ver su salida, los comparadores, y aquí podemos ver, como ya dije, los operadores NOT y el operador AND. Así que aquí terminaría esta explicación.